Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Es un placer tener a Seba, sobre todo por los días que hemos compartido, que son días de aprender, de compartir, de aprender las prácticas de otras. Y vamos a empezar directamente por la performance. Yo creo que la mayoría de las que estáis aquí sí que estuvisteis el viernes, pero voy a hacer una breve introducción a lo que sucedió el viernes por la tarde en el museo. Bueno, Mari Compu Lamien, hola a todos. Muy contenta de estar acá, feliz acompañando todo este proceso, esta acumulación de energías y afectividades que he encontrado muy bello y potente este encuentro. Para contar así brevemente el tema de Chile, desde 1981, con el Código de Aguas posterior a la Constitución de Pinochet, se separa el agua de la tierra. Esto genera que se instale la idea del derecho de aprovechamiento de agua, que es particular una situación de Chile, que es entregarle a los privados el derecho de utilizar el agua y disponer del agua en los territorios a costa del consumo humano, a costa de la relación de las especies, de los ecosistemas. Y bueno, yo a pesar de que no viví en la dictadura, nací en otra generación, la dictadura sigue impactando mi vida en muchos sentidos, no solamente con el agua, en la educación, en la salud. Chile es el experimento neoliberal, el primer experimento neoliberal del mundo. Jaime Guzmán creó la constitución de Pinochet y también con los Chicago Boys instalaron todo un modelo donde todo se comercializa, todo se vende y donde la vida no está garantizada para nadie. Y en específico las comunidades más rurales de mi pueblo tienen muchos problemas con el agua, a pesar de que hay mucha agua en los territorios. Chile tiene mucha agua dulce, que es el agua que se puede beber, y, y uno va a los territorios y no encuentra agua, y la gente tiene que vivir con un camión que va una vez a la semana a dejar 20 litros que les dura un día, 2 días, y el resto del tiempo la gente se tiene que rascar con sus propias uñas su lomo. Y para mí esa situación es muy compleja porque pone de alguna forma una situación de poder sobre los ciudadanos, que algunos valen más que otros. Hay zonas de sacrificio en Chile, que son lugares que el Estado o las empresas deciden instalar como proyectos extractivos donde destruyen el territorio, donde no hay agua, donde hay mercurio, donde, etcétera, hay montones de contaminaciones, y finalmente esa gente se tiene que valer por sí misma y vivir en un lugar que es un infierno. Y esa situación se sigue replicando hasta el día de hoy y bueno, justamente en Chile estamos en el momento de cambio del paradigma de esta nueva constitución, donde el agua es un eje central, donde el agua se quiere instalar como inapropiable, que es un concepto para mí muy potente porque el agua no le pertenece a nadie. El agua tiene que tener de alguna forma una estructura o un orden, priorizar qué es más importante, el consumo, la empresa, la producción o la vida. Te quería preguntar también por otra serie de elementos que aparecen en tu performance, entre ellos, no sé si recordáis, pero al inicio de la performance, Seba en la parte exterior del museo quema unas hojas, que son unas hojas de eucalipto y de pino, son especies representativas de los monocultivos que se comenzaron a realizar durante la época colonial en Chile y que se han seguido plantando hasta el día de hoy. Y quería preguntarte cómo estas especies no solamente se utilizan para conseguir una serie de recursos que por supuesto luego se exportan, que ni siquiera se utilizan en Chile, ¿no? Sino que se exportan a otros países del primer mundo. Pero te quería preguntar también cuál es la doble violencia que se ejerce al entender que esto al final son bosques que respetan o que deberían respetar los ecosistemas que un momento vivieron en la Araucanía y en otros territorios chilenos, y cómo esto va en contra de las cosmogonías chilenas mapuches que entienden la concepción de la tierra, ¿no? De Trofilmongen y otra serie de conceptos de una manera mucho más amplia. Sí, bueno, de la mano con el Código de Aguas de Pinochet está también el decreto 701, que también aparece mencionada en la performance, que es el
bono o subsidio a las empresas forestales por el concepto de preservación y recuperación de suelos. Así le llaman en Chile. El Estado financia el 75% de las empresas privadas forestales, perteneciente a dos grupos económicos, dos familias de las más millonarias de Chile, el grupo Mate y Angelini, CMPC y Arauco, que producen gran cantidad de papel que se exporta, que se trae al primer mundo, a Asia, a muchos lugares, y principalmente lo que hacen es crear estos ecosistemas que para mí no son problemáticos, las plantas como tal. Yo no culpo al eucalipto y al pino de la devastación, sino a cómo se instalan esos eucaliptos en los territorios, cuántos se disponen, de qué maneras. Y cuando uno va a esos lugares se encuentra que hay árboles puestos a menos de 50 centímetros uno del otro. Y bajo ellos no crece nada, no vive nada y empieza a degradar todo el territorio. Hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua porque las napas subterráneas se empiezan a secar y además particularmente el pino y el eucalipto son dos especies que consumen gran cantidad de agua, a diferencia de las especies nativas. Crecen muy rápido porque consumen en promedio más o menos 20 litros. Y eso es mucho para los ecosistemas principalmente y para todo lo que pasa. Entonces, es muy particular que no haya acceso al agua y además el Estado financie empresas privadas y que se siga perpetuando, ¿no? La dictadura pasó y eso todavía sigue estando. De hecho, quien creó ese decreto fue Ponce de Lerú, que es yerno de Pinochet y que sigue enriqueciéndose a través de ese proceso. Gracias. Siguiendo con otra serie de simbologías que también, por supuesto, tienen una implicación política en tu obra, utilizas una serie de toponimios que hacen referencia a unos territorios del sur de Chile, territorios que antaño estuvieron poblados por aguas, con diferentes cuerpos de aguas y que hoy en día son aguas desecadas. Y uno de ellos es Lamuco, que tuvo una serie de sucesos, ¿verdad?, a finales de los años 90. Y te quería preguntar cuáles son los activismos ahora mismo de las comunidades mapuches, cómo están reaccionando, cómo siguen combatiendo todas estas prácticas neoextractivistas y neocolonialistas. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Tenemos lamentablemente muchos mártires dentro del pueblo mapuche. Está un gran caso de Nicolasa Quintremán en los 90, que es la primera mujer medioambientalista mapuche que da una lucha con su hermana Berta Quintremán. Las dos juntas se oponen al proyecto Endesa, que es básicamente un proyecto italiano-español que se instala en el territorio y que además de destruir el río y cambiar el cauce del río, también inundan un cementerio indígena con 700 cuerpos que hasta el día de hoy están ahí inundados. Endesa no se hace responsable de todo del daño que ha hecho. Se suponía que esa hidroeléctrica iba a funcionar 40 años y no duró ni 10 y la cerraron. Entonces los impactos que ha generado en los territorios, la violencia es muy brutal y muy fuerte y todo el tiempo hay una tensión entre la policía. La Araucanía hoy en día está militarizada, uno va y encuentra comunidades, niñas que viven todo el tiempo viendo a militares con armas y metralletas apuntándoles y ¿quién vive así? ¿Qué vida es esa? Y para mí es muy importante como pensar en todas esas gentes que han puesto su cuerpo para que esto funcione. El mismo caso de Macarena Valdés, que fue una mujer también asesinada por una empresa forestal. El caso reciente de Camilo Catrillanca, que fue muy importante en Chile, que fue matado por la policía y que se escondió todas las evidencias y luego cuando las cámaras, se vio las cámaras lo que había sucedido realmente, se dieron cuenta que habían matado sin ninguna razón a Camilo. Y bueno, suma y sigue. Hace poco, ayer de hecho, mataron a una persona en un territorio mapuche que estaba haciendo una recuperación de su territorio. Hay mucha violencia y sigue habiendo mucha violencia, mucho racismo y sobre todo en este proceso de cambio de paradigmas hay mucha gente poderosa que no quiere perder sus privilegios que ha conseguido a coste de otros.
Te quería preguntar también por la simbología del agua en tu obra, que más allá de lo evidente que estamos comentando hasta ahora, también lleva a hablar de tu identidad como persona no binaria y a recuperar una serie de figuras que existieron antes de la colonización en las comunidades mapuches, como el Güelle, Alcadomo, que son algunas de tus obras también, ¿verdad? Y te quería preguntar cómo dialogan a día de hoy esas figuras desaparecidas, pero que algunos artistas estáis intentando recuperar, con las prácticas colonialistas que siguen empujando a imponer el binarismo como aquello natural, ¿no? Frente a la fluidez del agua que representa en tu obra esas identidades no binarias o identidades fluidas. Sí, para mí cuando veo el agua digo, el agua no es ni femenina ni masculina. Hay un meme muy bueno que dice algo así como él no es el agua y no es la agua, y como que da ejemplos sobre eso, y es como muy gracioso como ver que el agua no tiene un género específico. Y sobre todo yo me he vinculado mucho con un territorio que es Curacautín, y he estado mucho habitando el bosque y el río, y observar la naturaleza es pensar de una manera no colonial, que es finalmente estar en contra de un binarismo, más allá del género. El sistema colonial lo que hizo sobre los cuerpos, sobre los territorios, es separar en binomios: civilizado, bárbaro, blanco, negro, femenino, masculino. El mundo no es dos cosas. Hay montones de espacios intermedios que para mí son mucho más importantes de disputar. Y en ese sentido también creo que esas potencias colectivas son muy importantes. Yo también soy parte de un colectivo mapuche que se llama Rangintuleufu, que significa entre ríos. Así que el entre para mí siempre es como una potencia, y también desajusta esas ideas como tan rígidas sobre la sexualidad, sobre el deseo, sobre la vida finalmente. Y me interesa también mucho de construir qué es la naturaleza, porque siempre la naturaleza se ha pensado como una idea reproductiva, donde todo tiene que ver con la reproducción del macho y la hembra, y cuando uno ve las plantas, ve que son hermafroditas. Si uno ve algunos animales, algunos transitan. Si uno ve los hongos, no se reproducen con la idea de macho y hembra, sino que se autorreproducen. Entonces, si miramos descolonizada la vida, vemos que el mundo no es binario. Solamente quería comentar para cerrar, si en 20 segundos puedes decir unas palabras del proceso constituyente, que seguramente vamos a tener en stage a Manuel Arroyo conversando sobre tu obra. Bueno, estamos justo en el momento del proceso constituyente, mucha violencia racista, mucha violencia de estos poderosos que no quieren perder el poder, y muchas amenazas de muerte. Manuel Arroyo, que es una colaboradora que nos va a ayudar en este stage, ha sido amenazada muchas veces de muerte por defender el agua, y no es justo que personas que defiendan el agua tengan que perder su vida por ello. Gracias, Seba.